Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, la dictadura cubana no ha perdido tiempo para arremeter de forma muy dura contra el líder de la oposición en Cuba, José Daniel Ferrer, a quien desterró literalmente de la isla y ha llegado a este exilio aquí en Miami. Y lo ha hecho no uno, sino dos voceros de esa dictadura en la televisión cubana. Y lo han hecho no solo contra la figura de José Daniel Ferrer, sino también, como era de esperar, contra el gobierno de Estados Unidos. Soy Rolando Nápoles y si quiere conocer todos los detalles de este tema, acompáñeme aquí en este reporte para Univista TV. Dirán que es un héroe, ya lo dijeron, que es el futuro de Cuba, le entregarán premios y dinero, lo elevarán como la solución al comunismo en la isla. Como era de esperar, la maquinaria propagandística del régimen cubano no ha perdido tiempo para lanzar su operación de intento de desacreditar el destierro forzoso y la figura del líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, en el exilio en Miami. Lo han hecho ahora dos de sus principales voceros en la televisión cubana, quienes arremetieron con un clásico guión armado por la seguridad del Estado contra Ferrer y contra la administración Trump. Y cuidado, no le preparen hasta un expediente para el Premio Nobel de la Paz 2026 y hasta se lo compren como ocurrió este año con la opositora golpista María Corina Machado. Tienen en común estos dos personajes es que ambos han pedido intervenciones militares en Cuba, muy democráticos por cierto, en Cuba y en Venezuela. En una de las primeras reacciones públicas de los representantes del régimen al destierro forzoso de Ferrer, ya el vocero de la dictadura en la televisión cubana, Humberto López, había intentado desacreditar con varias publicaciones en su perfil de Facebook la figura y la salida de Cuba del líder del UNPACU, en esa misma clásica operación propagandística de la seguridad del Estado, para intentar rebajar la importancia de Ferrer en ese enfrentamiento de la oposición cubana contra esa dictadura. Fue el gobierno de Donald Trump, el que solicitó su salida. ¿Y por qué aceptó el gobierno cubano? Pues en legítimo derecho y fruto de los sistemáticos intercambios y colaboración entre autoridades de aplicación y cumplimiento de la ley de ambos países. Por su parte, el líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, tras su conferencia de prensa en la sede de la Fundación Nacional Cubano-Americana, tras su destierro por parte del régimen, publicó horas después en sus redes sociales un primer mensaje donde le agradeció directamente a la administración Trump por el apoyo a la lucha del pueblo cubano y a todos los que en el exilio en Miami apoyaron su llegada a esta ciudad. Él llamó además a todos los cubanos a que si hacían lo que se debía para tumbar a la tiranía, pronto estaría de vuelta en Cuba. Que la lucha continúa con esfuerzos redoblados dentro y fuera de Cuba y que los de dentro sin los de fuera no van a salir de la opresión y la esclavitud y los de fuera sin los de adentro no vamos a tumbar la dictadura comunista. Solo en la unidad y en la acción efectiva por toda la nación y en toda la diáspora podemos arrinconar a la tiranía. Ya en su conferencia de prensa, Ferrer le había enviado un duro mensaje a la élite gobernante cubana. Los vamos a tumbar por el bienestar de Cuba. Lo hizo en esa primera conferencia de prensa al llegar a Miami tras ser desterrado por ese régimen con toda su familia, en la que llamó además a la unidad de todas las organizaciones que luchan contra la dictadura en la isla. El mensaje es breve, que los vamos a tumbar y que no les guardo rencor, pero que hay que tumbarlo por el bienestar de Cuba, no por capricho de José Daniel, de Rosa, de Luis Enrique, de ninguno de los que está aquí. Es porque hay que tumbarlo. ¡Viva Cuba Libre! La llegada al exilio del líder del UNPACU y su familia fue celebrada rápidamente también por la administración Trump. En un comunicado, tras este destierro de Ferrer, el secretario de Estado, Marco Rubio, exigió igualmente a las autoridades del régimen la liberación inmediata de más de 700 presos políticos que aún quedan en cárceles cubanas. Igual hizo la organización Amnistía Internacional, quien llamó a La Habana, además, a respetar la libertad de expresión y de defensa de los derechos humanos en la isla. Uno puede pensar en algún momento salir a conocer, pero no de esta manera. Felices por estar en la libertad,
pero la tristeza de dejar familia, dejar amigos, dejar a tantos casos sociales que hay allá, que hoy en la mañana, mientras estaba lloviznando, mientras llovía, decían, doctor, ¿y ahora cómo nos quedamos? No hay José Daniel, no va a haber doctora, ¿cómo nos quedamos? Porque de una manera u otra siempre tratamos de ayudar y duele muchísimo ver eso. Duele muchísimo ver cómo un régimen disfruta de que su pueblo esté así de esa manera. Duele muchísimo el trabajo que pasan tantas madres al tener a sus hijos sin corriente, sin tener nada que darle de alimentos, porque ni siquiera abastece el gobierno, no solamente en los alimentos, en la atención médica, en todo. De los políticos locales que siempre han buscado representar a la comunidad exiliada cubana, estamos muy agradecidos, pero aparte de eso, ellos saben también la valía de ese hombre que se está bajando del aeropuerto. Ellos saben que estamos hablando, y no es porque sea mi hermano, de un hombre que lleva más de 30 años luchando, y ustedes que han cubierto todo eso siempre con las noticias, más de 30 años no decir luchando, no, dándolo todo por ver una Cuba diferente. Y eso le ha costado más de 13 años de tortura, golpiza en las prisiones de la dictadura, que son los peores centros de terror que hay no en el continente. Sabemos que para José Daniel es una decisión bien difícil y si hubiese sido por él en lo personal no la hubiese tomado, pero dando las situaciones actuales y la agresividad del régimen ha sido lo mejor que ha hecho. Lo mejor que ha hecho, aquí continuaremos luchando, aquí recobraremos fuerza y seguiremos luchando hasta ver a Cuba libre, democrática y próspera. Que José Daniel dejó un legado para esos jóvenes que están en Cuba todavía, para esas personas que todos los días están sin electricidad, con miles de epidemias y debemos de hacer más, que bien te decía ahorita, debemos de hacer más y el legado está ahí, el ejemplo está ahí. Y se está mostrando ante el mundo de que la dictadura ha reaccionado como lo que es. Deporta a una persona junto a sus familiares, lo meten en un avión y terminan desterrándolo. Entonces, bienvenido José Daniel, sin más palabras. Los congresistas republicanos por el sur de la Florida, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez, que estuvieron en el aeropuerto de Miami para recibir a Ferrer y a su familia, dijeron que pese a las presiones de la dictadura para que Ferrer hablara con la administración Trump para intentar hacer concesiones al régimen, Estados Unidos no le hizo ninguna. Hay que acordarse que quién está en la Casa Blanca hoy en día. Sea en el Medio Oriente, sea en Europa, sea en Latinoamérica, existe un presidente que no está dispuesto a apaciguar a los enemigos de la libertad y a los enemigos de los Estados Unidos. José Daniel hace mucho tiempo que el régimen lo está tratando de mandar al exilio, él rehusaba. Pero las condiciones inhumanas que lo han puesto a él y particularmente a su familia es lo que ha creado este momento. Pero José Daniel sigue igual que siempre, espíritu de lucha, un gran patriota, un héroe y es un privilegio. Yo nunca lo había conocido en persona y poder darle un abrazo como lo hicimos hoy fue un momento muy especial. Pero ahora es un momento para cuidar a la familia y una vez más comenzar de nuevo la lucha. Así que estamos en contra de los presos políticos, está ahí en esa cárcel porque lo que pensaba simplemente estaba afuera en las calles diciendo libertad y por eso lo arrestaron por años y lo torturaron por años. Y eso es porque estamos tan en contra de estos regímenes y por eso estamos luchando por la libertad de todo este hemisferio. Mira, yo creo que lo más importante es que hemos visto que desde que esta administración tomó el poder siempre ha resaltado sobre todas las cosas los valores de esta gran nación, ha puesto a esta gran nación primero y sobre todas las cosas luchar en contra de todas estas dictaduras, tanto en Venezuela, hemos visto también lo que ha sucedido con María Corina Machado, hemos visto también lo que ha sucedido en el día de hoy con la liberación de José Daniel Ferrer. Y por cierto, este exilio forzoso al que han obligado al líder del UNPACU, José Daniel Ferrer, ha sido también celebrado de alguna manera y apoyado por muchas organizaciones del exilio cubano aquí en Miami y en todas partes del mundo. Por ejemplo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha dicho que este exilio forzoso a José Daniel es un acto de resistencia y de dignidad después de tantos años de sufrimiento, de prisión, acoso y tortura
al líder del Unpacu. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. En Florida, 6 pulgadas de agua ya pueden dejarte sin control del carro. Con 12 pulgadas, muchos autos flotan. El hidroplaneo puede empezar desde 35 millas por hora. Vientos de 39 millas por hora ya son fuerza de tormenta tropical. Si el agua te llega a media llanta, no arranques el motor. Documenta con fotos y video y pide remolque por tu asistencia. Para no pagar el desastre, ajusta tu póliza. Usa Comprehensive, que cubre agua, robo, objetos que caen y colisión para impactos. Ajusta tu póliza hoy con Univista. Cotiza ahora y evita gastos por tormenta. Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola. En las últimas horas, una madre cubana ha hecho una valiente denuncia en las redes sociales que desnuda la crisis de esa llamada potencia médica en Cuba. Una denuncia que también le da la razón a otra cubana, pero esta a una joven cubana que en los últimos días se ha hecho viral por su claro mensaje sobre la realidad de la isla, pero que también en las últimas horas y dos señales muy coincidentes desde la propia prensa oficialista en Cuba estarían indicando, al parecer, que ese régimen ya está en la mira y está observando a esta joven cubana. Soy Rolando Nápoles y si quiere conocer todos los detalles de esta historia, acompáñeme aquí en Univista TV. La niña mía tiene 15 semanas de embarazo, está con una arbovirosis, con el llamado dengue, no se sabe con qué está. Desde esa hora estamos esperando porque nos remitieron para el Fautino. Esto es aquí en Maternidad en Matanzas. En medio de la crisis con los casos de dengue y chikungunya que tienen como principal centro y foco Matanzas, la cubana Yale Figueredo denuncia en un video la pésima situación de la llamada potencia médica en Cuba, cuando tuvieron que esperar durante 5 horas por una ambulancia que nunca llegó para llevarse a su hija embarazada que padece una de las arbovirosis que se expande en estos momentos por todo el país. Nos remitieron para el Fautino porque aquí no se atiende. Estamos esperando un SIUM, no aparece el SIUM. La niña con dolores, mírenla aquí, que ya no sabe cómo estar. ¿Y hasta cuándo va a haber esta inhumanidad? Porque es inhumano lo que estamos viviendo. La denuncia de esta madre es un ejemplo más que da la razón a las más recientes publicaciones también en redes sociales de otra cubana. Esta, la joven recién graduada universitaria en la isla, Ana Sofía Benítez, quien en sus últimos videos publicados en sus perfiles de Facebook y YouTube, desnuda con desenfado, pero con mucha claridad, la dura realidad que sufren los cubanos. Dentro de ella, ese deterioro desde hace años de la llamada potencia médica y lo poco que vale para muchos jóvenes estudiar una carrera universitaria en la isla. Yo disfruto todo esto porque es que las pruebas están ahí. Estoy hablando de la realidad. No tienen con qué rebatir. Todo esto que ustedes ven aquí son instrumentos y materiales que se utilizan en mi carrera y son importantes. ¿Ustedes creen que alguna de esas cosas fue gratis? O que nos las dio la universidad, que la universidad no las da porque no las tiene, porque no las hay. Y para poder estudiar y practicar hay que zapatear las cosas uno mismo por donde sea. Solamente con decir que este kit que ustedes ven aquí, que es esencial para la carrera, costó 6.000 pesos. Sin contar los miles de pesos gastados en transporte y en el uniforme, porque solamente nos dieron uno. Entonces se llenan la boca de decir que ese título me lo dio la revolución. Perdón, pero no. Ese título me lo gané yo. Los valientes videos en sus redes sociales de Ana Sofía Benítez, graduada en febrero de este 2025, de licenciada como técnico superior en prótesis estomatológica, con un mensaje crítico sobre la realidad del empleo y estudiar una carrera
universitaria en Cuba, entre otros temas. ¿Recuerdan aquel caso de la joven madre cubana Amelia Calzadilla, cuyas publicaciones desde la isla en redes sociales también desafiaron con su verdad el aparato represivo del régimen? Amelia nos habla hoy cómo ve el caso de Ana Sofía, con quien ella cuenta ya tiene una amistad. Ana Sofía tiene la madurez que me hubiera gustado tener a mí cuando tenía 20 años. Eso es una realidad. Pero lo que pasa es que ella es resultado de su tiempo. Ella es de estos jóvenes que están viviendo en una Cuba que es inminentemente decadente, donde en su casa, por razones obvias, le están inculcando valores morales que contrastan con la realidad de la marginalidad del país a la que están sometiendo a los cubanos, y lo que ella está exigiendo es lo que ella siente que es correcto. Ana Sofía es el resultado de una muy buena educación, también es el resultado de la ineficiencia del sistema y por supuesto también es resultado de el joven que se está formando con acceso a la información. Evidentemente es una muchacha que ya tiene un pensamiento crítico y esto le sirve incluso para adquirir herramientas de los fracasos que quizás hemos cometido otros cuando hemos entrado a toda velocidad en este ruedo de las redes y hacer, por ejemplo, que en un video de unos minutos ella diga algo como avalo esta información a partir de un artículo que ustedes mismos metieron en la Constitución, aunque esa Constitución no sirva para nada. Pero como bien nos comenta Amelia Calzadilla, hoy integrante de la organización opositora cubana Ciudadanía y Libertad, publicaciones como las últimas de Ana Sofía en las redes sociales tienen un alto precio. Amelia incluso lo sufrió de forma muy directa cuando vivía en Cuba. La represión del régimen contra ella la obligó a exiliarse en España, donde tampoco ha callado su voz en redes sociales para denunciar esa realidad que sufren los cubanos. Uno de mis primeros consejos fue que no se alejara. O sea, yo sí entendería si en algún momento por la presión a la que va a estar sometida, ella a lo mejor decide distanciarse un poco, yo eso lo entendería perfectamente, porque el ejercicio represivo es muy duro. O sea, te reprimen desde todas las esferas, te impiden trabajar, comienzan a asediarte en tu casa, comienzan a vigilarte, utilizan a familiares cercanos para enviarte mensajes, tratan sobre todo de controlar a los padres, los ponen en una presión psicológica muy fuerte. Y además está el descrédito público. Comienzan a aparecer figuras en redes sociales, en la prensa plana, en la prensa, en la televisión, en la radio, que empiezan a hablar de tu problema y a veces ni te mencionan, pero están hablando de ti y tú sabes que están hablando de ti. Y todo eso es muy doloroso, sin hablar además de que si ella continúa, evidentemente siempre pueden utilizar el recurso jurídico para detenerla o para sencillamente incriminarla de alguna forma, porque nunca van a reconocer que hay presos de conciencia, personas que son presos políticos, pero buscan incriminarte para que cumpla sanciones de cárcel. Curiosamente ahora, en medios de esas virales publicaciones entre los cubanos, de los videos en redes sociales de la joven Ana Sofía Benítez, en una sospechosa coincidencia, medios oficialistas en Cuba publican paralelamente dos reportajes con temas sobre los que ha denunciado en sus valientes videos la joven Ana Sofía. Uno en el noticiero de la televisión con las declaraciones de jóvenes cubanos que tras graduarse en universidades de la isla tienen un puesto de trabajo al menos en la oriental provincia de Granma. El otro en su canal de YouTube, donde el también medio oficialista Cuba Debate publica a su vez un largo reportaje especial con testimonios de jóvenes cubanos pero que ahora estudian en universidades sobre lo que ellos llaman el desafío de cursar estudios superiores en medio de tantas restricciones en la isla. Qué casualidad, ¿verdad? Antes de terminar la carrera se hizo la reunión donde se otorgaron las plazas. Ya yo tenía asignado un puesto aquí en la televisión provincial debido a que había cursado todas mis prácticas laborales aquí, hice mi servicio social aquí y eso me ayudó a que los mismos directivos de esta entidad vieron mi desempeño y ya me reclamaran, por así decir, y una vez que termino la carrera ya tenía mi puesto asignado. Existen alternativas entre la Universidad de Transporte, que son los ruteros Transmetro, que son para algunos municipios y son guaguas que fallan muchas veces, o sea, no son guaguas que todo el tiempo están funcionando. A veces fallan por tema de combustible, temas deficiencias de los propios Transmetros, y existen municipios los cuales no poseen ninguna ruta. Por ejemplo, Habana del Este, que es el municipio donde vivo, no posee ninguna ruta. Entonces, hay veces que también como universitarios, cuando vemos el tema de las condiciones de la beca, cómo están, la disponibilidad de agua, la comida,
Los cortes eléctricos no tanto, porque aquí en la universidad no son tanto los cortes eléctricos, pero el agua y la comida sí choca mucho a la hora de tú decidir becarte o no becarte. Son dos reportajes en medios oficialistas del régimen que aparentemente no tendrían más allá que ser parte de la programación cotidiana de cada uno de estos sitios. Sin embargo, ambos tienen esa coincidencia en el tiempo que hace mirarlos con una lupa, porque salen a la luz pública en Cuba cuando cada vez más cubanos en redes sociales reaccionan y aplauden ese desenfado juvenil, pero muy certero, del mensaje de la recién graduada universitaria cubana, Ana Sofía Benítez. Dos reportajes que aparentemente podrían indicar ser un inicio de cómo el régimen parecería quizás ya tener en la mira esos desafiantes y virales videos de Ana Sofía. La educación es gratis, pero sus dirigentes invierten miles de dólares en becas para que sus hijos vayan a estudiar a otros países. Y los que están aquí no están en escuelas normales. Miren este comentario. Trabajar. No, hombre, no. Ya en la primera directa reclamando el título decía que por 3.000 pesos ella no trabaja. Nah, que además de mediocre se pone exigente la tontita. Really? Imagínate llamarme exigente por querer aspirar a un salario mayor a un cartón de huevo. ¿Quién vive con 3.000 pesos? Por eso yo trabajo en algo que no estudié, pero alivia los gastos de la casa. Porque como bien dije, mi mamá y yo somos las que buscamos el diario. No, raro. No, esto es un ABC. Ellos tienen un ABC del protocolo que van a seguir con cada uno de los casos. En mi época yo recuerdo que en el momento que yo salí, aparecieron unos reportajes en la televisión cubana de una madre en Baracoa que tenía 7 hijos y le habían dado una vivienda. O sea, vamos, de 10.000 madres que tenía el país esperando vivienda, le diste vivienda a una y con ella te justificaste. Una cosa que era absurda y que las mismas, incluso los que lo apoyaban, los que apoyan el sistema, reconocían que era absurdo el ataque a una madre de 3 niños, tratar de convertirla en un enemigo inexistente porque te está haciendo el justo reclamo por una situación social. Como hoy es absurdo tratar de traer a la palestra la situación de los jóvenes universitarios y lejos de reconocer la ineficiencia del Ministerio de Educación Superior, alabar los sacrificios sobrehumanos que están haciendo para poder graduarse. ¿Y graduarse para ir a dónde? ¿Para hacer qué? ¿Dónde está el futuro en esa generación dentro de ese país que está completamente destruido? No existe el futuro. Entonces, es absurdo, pero es una manera de tratar de controlar un poco la narrativa, porque todavía hay personas que son manipulables, aunque creamos que no, sí existen. Yo creo que ahora mismo la dictadura no está gobernando desde la silla de la eficiencia, porque evidentemente tiene problemas en todos los sectores y son problemas objetivos. Ellos están gobernando desde la idea de que el contrario pudiera ser peor. Entonces, tratar de desacreditar a la oposición, sea que se identifique a Ana Sofía como oposición o no, sea una activista o sea una ciudadana cubana común y corriente, el mecanismo de situar en el adversario lo negativo ya es la última carta que a ellos les queda, porque no tienen nada positivo que decir de sí mismos. Y por cierto, esta joven cubana, esta joven recién graduada de la universidad en Cuba, Ana Sofía Benítez, ha seguido haciendo sus valientes videos, pese a que en el primero ya las ciberclarias enviadas por ese régimen en las redes sociales la amenazaron con llevarla a prisión. Soy Rolando Nápoles y esto es Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter. En Florida, 6 pulgadas de agua ya pueden dejarte sin control del carro. Con 12 pulgadas, muchos autos flotan. El hidroplaneo puede empezar desde 35 millas por hora. Vientos de 39 millas por hora ya son fuerza de tormenta tropical. Si el agua te llega a media llanta, no arranques el motor. Documenta con fotos y video y pide remolque por tu asistencia. Para no pagar el desastre, ajusta tu póliza. Usa Comprehensive, que cubre agua, robo, objetos que caen y colisión para impactos. Ajusta tu póliza hoy con Univista. Cotiza ahora y evita gastos por tormenta.
Hoy en Cuba es presentado por Loyalty Underwriter. Hola, el líder del UNPACU y preso político de la rebelión del 11 de julio de 2021 en Cuba, José Daniel Ferrer, está en Miami. El régimen, como bien saben, lo ha desterrado hacia Estados Unidos. Una dura decisión que él dijo haber tomado por la seguridad de su familia y la de él, después de tanto tiempo, tanta represión que sufrió en las cárceles de Cuba. Sus primeras declaraciones ha dicho que la lucha continúa por parte del UNPACU. Gracias a todos por estar acá en este momento, junto conmigo, mi familia y hermanos de lucha, quienes estimo y aprecio mucho y le agradezco muchísimo también. El momento es de emociones encontradas. Por un lado, muy alegre y contento de estar con buena parte de mi familia, 3 de mis hijos, sobrinos, mi hermano, mi esposa, mi hermana de lucha, mis hermanos de lucha y muchos amigos. Eso sin duda es motivo de muchísima alegría y se disfruta. Pero, por otro lado, es un momento muy duro, difícil y triste, porque primero hay otros hermanos en Cuba que sobreviven en condiciones terribles en las peores cárceles del hemisferio occidental. Félix Navarro, Sailí Navarro, Cicia Abascal, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo, Lisandra Góngora sigue en prisión, me imagino. Son muchísimos a lo largo y ancho del país. Y la inmensa mayoría acá sabe cuál es la realidad que vive Cuba en estos momentos. Es una situación terrible, de injusticia extrema, de arbitrariedad de todo tipo, de hambruna, colapso total. Apenas hay corriente eléctrica, apenas funcionan los servicios médicos, apenas funciona el transporte, las viviendas muchas se vienen abajo. Cuba vive una situación verdaderamente lamentable. Imagínense entonces cómo estarán las prisiones del régimen. Las prisiones del régimen son un infierno. Dante en su obra La Divina Comedia no describe un infierno que se parezca al infierno que están viviendo nuestros hermanos que siguen en las prisiones en Cuba y que sufre la inmensa mayoría de los presos comunes. Digo la inmensa mayoría porque siempre hay presos comunes privilegiados porque sirven de matones al servicio de la tiranía para golpearme a mí, a Feli, al otro, cualquier hermano de lucha, torturarnos, para meternos un palo en la boca, 13 presos sujetándonos, después de meternos un palo en la boca, taparnos la nariz, tratar de asfixiarnos, introducirnos un embudo y echarnos medio litro, casi 1 litro de una sopa putrefacta. Imagínense el olor. No se lo imaginen porque van a abandonar el local y no voy a tener con quién conversar. Y no es un chiste. Por eso es que digo que son emociones encontradas. Alegre por un lado, triste por el otro, y esa tristeza tiene que ver con que nunca pensé salir de Cuba, como tampoco pensé que el régimen iba a llegar al 2025, cuando me uní a la oposición pacífica de manera abierta, porque vengo enfrentándome a la tiranía junto a mi hermano que era un niño, desde el año 91, y antes del 91 ya nos metíamos en problemas. Cuando estábamos en plena campaña a favor del proyecto Varela con Osvaldo Payá Sardiña, quien murió lamentablemente en la lucha, en la vanguardia de la lucha, siempre lo asesinaron, válida la aclaración. Siempre me dije, no duran 5 años. Todos tenemos culpa, todos los cubanos tenemos culpa de que hayan durado tanto tiempo. Los que estamos en el exilio, los que están en Cuba, los cubanos todos, los de dentro y los de la diáspora. Pero exceptuando a Estados Unidos, cuando tiene administraciones como la administración actual, ha sido cómplice también muchas veces Estados Unidos por demasiada tibieza, por buscar acercamientos que al final demostraron
que no funcionan, y lo está diciendo alguien que, obligado por las circunstancias, llegó a apoyarlo en su momento. No apoyarlo era un suicidio, porque la policía política lo iba a emplear como se quedaron solos, ni los americanos los apoyan ya. Es culpa también de casi toda Latinoamérica, con algunas excepciones. Hasta los gobiernos de derecha en Latinoamérica han jugado un rol muy lamentable en su posicionamiento respecto a la tiranía que oprime y esclaviza al pueblo cubano. Es responsabilidad de la Unión Europea, que busca mucho el apoyo de los Estados Unidos para que les ayuden a salvar a Ucrania, pero que trata al régimen cubano como si se tratase de un gobierno democrático y se olvidan de que es aliado de Rusia, de China, y que hasta hay muchos cubanos peleando a favor de Putin y de Rusia en Ucrania. Es decir, los culpables somos muchos. No es el momento de lamentarse. Creo que las condiciones son muy favorables para que de una vez y por todas nos alineemos los cubanos de dentro y de fuera que queremos la libertad y la democracia y hagamos que se muevan esos actores del mundo libre, del mundo democrático, que unos cómplices, otros demasiado tibios, actualmente no juegan el rol, no porque nos convenga a nosotros, sino porque no están haciendo lo que debiesen en defensa incluso de sus propios intereses. Creo que las cosas están en muy buen momento para que los que estamos dispuestos a regresar a Cuba lo hagamos lo más pronto posible y no a pasarnos 10 ni 15 años en prisión esperando que algo suceda o que venga dentro de 15 años una nueva administración amiga que nos ayude a liberar a Cuba. No, que lo que estemos dispuestos podamos regresar a ponerle fin a la tiranía, lo más pronto posible, lo antes posible, porque lo necesita Cuba, lo necesitamos todos nosotros, lo necesita el continente, lo necesita el planeta. Mi intención al llegar acá es continuar dando mi modesto aporte en la búsqueda de la mayor unidad y efectividad dentro y fuera de Cuba. Al régimen hay que acorralarlo dentro y fuera de Cuba. La policía política no debe dormir un momento porque deben estarle llegando constantemente, encarcelan y torturan al que se manifieste abiertamente, de acuerdo, ya le llenaremos pueblos, ciudades, campos de grafitis, de letreros, hay 200.000 cosas que se pueden hacer éticas, patrióticas y necesarias para arrinconar a la tiranía. Y creo que cuando lo hagamos de la manera en que tenemos que hacerlo, vamos a sacar a nuestros presos políticos de las cárceles del régimen y vamos a motivar a la comunidad internacional a darnos el apoyo que necesitamos y nos merecemos. Y cuando hablo mucho de apoyo que necesitamos y nos merecemos es porque vivimos precisamente en el siglo XXI, 2025, mundo globalizado, un mundo interconectado completamente, donde nadie triunfa sin la solidaridad de sus amigos. Si en Venezuela hay una dictadura oprobiosa, y aprovecho para felicitar a María Corina Machado por ese bien merecido Premio Nobel de la Paz que tiene sufriendo a los comunistas de Venezuela y a los de Cuba. Andan con una perreta tremenda desde que se dio a conocer la información. Si en Venezuela hay una dictadura como la de Maduro, es porque existía una dictadura como la de Cuba y Fidel Castro y Raúl Castro y los que están ahora en el poder, que debe seguir siendo Raúl Castro. Obvio, los apoyaron a montar esa dictadura, mandándole a gente con todo tipo de apoyo. Si Nicaragua tiene de nuevo a Daniel Ortega, es porque han tenido el apoyo del régimen cubano, pero han tenido el apoyo de China, han tenido el apoyo de Rusia, han tenido el apoyo de Irán, de Corea del Norte y de todos esos regímenes enemigos de la libertad. Por lo tanto, es imposible que nosotros solo podamos democratizar a Cuba, con tantos aliados y amigos que tiene la tiranía. Nuestros mambíes necesitaron del apoyo del exterior e incluso de la intervención estadounidense, y esto que no lo vayan a malinterpretar los comunistas, no estoy pidiendo intervención. En el momento dado, si siguen con sus crímenes y sus abusos, obvio que llegará el momento de una intervención humanitaria. No habrá que pedirla. La comunidad internacional la ofrecerá sin que se le pida. Pero, repito, hasta nuestros mambíes se necesitaron del apoyo de los Estados Unidos, y aquí en los Estados Unidos fue donde José Martí hizo su mayor activismo político a favor de la guerra necesaria, de la libertad y de la independencia de Cuba. Sin la más mínima intención de compararme, porque no estaría tan loco como para hacerlo, con los próceres de nuestra independencia, Martí, Maceo, Gómez,
Floyd Crombie y otros muchos, tuvieron que salir en un momento dado, pero regresaron. Mi intención no es esperar 17 años como esperaron algunos de ellos para regresar. Mi intención es que podamos regresar unos cuantos, muchos de nosotros, lo más pronto posible, repito, a ponerle fin a la tiranía. Muchísimas gracias. ¡Viva! ¡Viva! ¡Libertad! Solo un par de aclaraciones, porque el régimen mintió antes y seguirá mintiendo. No nos equivoquemos. José Daniel Ferrer es un hombre libre y salvarse ha sido su compromiso para poder seguir luchando contra esa tiranía que hoy ha forzado a su familia al exilio. José Daniel Ferrer es un héroe de todos los cubanos. Lo hemos escuchado aquí, hemos escuchado su compromiso con la causa de la libertad, que hoy se fortalece al tenerlo entre nosotros. Hemos escuchado además su compromiso con la libertad de todos los presos políticos, testigo incontestable de la barbarie contra los prisioneros y prisioneras políticos cubanos. Agradecemos profundamente a todos los que han puesto su mano para que José Daniel Ferrer y su familia llegue sanos y salvos al exilio. Agradecemos al Departamento de Estado, agradecemos muchísimo a la Fundación Cubanoamericana, a la familia de José Daniel, que ha estado día tras día intentando también salvarlo y ahora está salvo, está con todos nosotros y está también junto con la oposición cubana dentro y fuera de la isla con un objetivo en mente: el cambio de sistema hacia la democracia, la libertad de todos los presos políticos y la libertad de todos los cubanos. Bienvenido al exilio, José Daniel Ferrer. Gracias, Rosa. Va a ser un exilio corto, eso se los aseguro. Seguro que sí. Y por cierto, en esta primera conferencia de prensa de José Daniel Ferrer aquí en Miami, él dejó claro que había que seguir luchando por el resto de los presos políticos en Cuba. Soy Rolando Nápoles y esto es un reporte para Univista TV. Hoy en Cuba fue presentado por Loyalty Underwriter.